Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente aquí en BioBio TV. Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019, tenemos hoy a un gran invitado, Pablo Longueira. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, lo digo primero porque habitualmente no aparece por ahí. Fue fundador de la Unión Democrática Independiente, UDI, en septiembre de 1983. Luego fue uno de los máximos dirigentes, diputado de la primera camada de 1990, senador más adelante, presidente de la UDI entre 1998 y 2004, precandidato presidencial en 2013, ministro de Economía del presidente Sebastián Piñera. Una larga y decisiva trayectoria en la política chilena. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este nuevo programa de BioBio TV. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Encantado de estar aquí compartiendo contigo. Pablo, una cosa que siempre me ha llamado de ti, y supongo que debe haber una explicación, es que tú eres de los que más repite que no te gustaba la política, que no habías tenido una trayectoria política, que fue más o menos excepcional lo de la FESECH, presidente de la Universidad de Chile, y de repente apareces como fundador de la UDI. Aparecen 5 personas y tú eres uno de los 5 que aparece. ¿Cómo llegas a eso y qué pretendía la UDI en la política chilena? Mira, todo lo que has dicho tú, Alejandro, así fue mi vida. Yo desde muy pequeño quería estudiar ingeniería en la Chile, en Bochef. Nunca tuve dudas vocacionales. No tengo familiarmente un entorno político, muy por el contrario. Mi único tío político era falangista, y muy falangista, y yo viví en un entorno familiar muy ajeno a la política, ¿ya? Ingresé, estudié en San Ignacio, Alonso Valle, ingresé a Ingeniería en la Chile, y en forma muy inesperada me solicitaron que fuese presidente del centro de alumnos la primera vez que votaban los concejales, cuando estaba avanzando el proceso más democrático en el gobierno militar en las universidades, y nunca supe por qué acepté. Nunca había hablado a 2 personas juntas en mi vida, nunca había discursado, no tenía ninguna experiencia política, sin embargo, bueno, lo acepté. Creo que hicimos un muy buen centro de alumnos, se formaron muy buenos equipos, en fin. Y yo di por terminada mi experiencia como dirigente estudiantil. Jamás pensé que era una incorporación a la política. De hecho, al año siguiente, el 81, postulé como gerente de operaciones, una empresa en esa época muy grande que se llamaba LQL, Lería Quemada y Laya, como gerente de operaciones, y me seleccionaron. Me preguntaron, incluso el gerente general, recuerdo esa época, me dice, bueno, yo tenía 22 años, todavía no terminaba muchos ramos, y que me habían seleccionado y querían saber si me iba a dedicar a la política o no. Y obviamente que le dije que no me iba a dedicar, porque iban a invertir en mí siendo un ingeniero joven. Bueno, no, encantado, inviertan en mí. Bueno, finalmente al mes me llamaron los políticos, como yo decía en aquella época, pidiéndome que fuera presidente de la Federación de la Chile, la FESECH en esa época, y obviamente les dije que no, pero llamaron al gerente general del gobierno militar, un señor Jovino Novoa, a quien yo no conocía. Que era subsecretario del Interior. Claro, era subsecretario del Interior, y le pidieron a este gerente general que me liberara de este compromiso, y llegó a la empresa y me llamó, tuve que subir a su oficina y me contó esto, y yo le dije que yo le había dicho que no, y él me dijo que le había dicho que trabajaba hasta el fin de mes, así que me decía, me acuerdo, la empresa no puede pelear con el gobierno militar, así que les dije que quedan liberados a fin de mes. Yo le dije, pero ¿cómo? Esto es un despido, no, que no lo tomara así, pero así fue la historia. Y finalmente trabajé 2 meses como gerente de operaciones, cumplí los 23 años, ahí recuerdo, en la empresa. Y bueno, en octubre asumí la federación. Y ahí conocí a Jaime Guzmán. Yo la primera vez que conocí a Jaime y fui a su departamento fue en octubre de ese año. ¿Y se puede decir, ¿ya?, que ese es el momento que te cambió la vida para efectos de la política? Yo diría que sí, aunque
me lo cambió cuando acepté ser presidente de la escuela, porque nunca me imaginé, nunca he sabido y ni he logrado una buena explicación por qué acepté una cosa así. Y porque fue un día para otro, fue en menos de 24 horas, mucho menos que 24 horas. Entonces, ahí en la federación, de alguna forma me incorporé al gremialismo por primera vez, no cuando fui presidente de la escuela, el año 80, nunca visité la calle de Suecia, la casa histórica de la UDI o del movimiento gremial en esa época. Y bueno, al terminar la federación, y ahí conocí más a Jaime, antes de asumir, de hecho, él me hizo el discurso cuando asumí de presidente en la federación, en la Casa Central, y en mi discurso se pararon 5 decanos y se fueron. Porque en la Universidad de Chile, no, claro. De los duros. Claro, estaban los duros, los blandos, toda una... hablará en este programa de esas sensibilidades que habían. Y para mí era un mundo completamente ajeno, ¿te fijas? Y al terminar la federación en el año 82, yo me titulé, me casé y entregué la federación a fines de diciembre de ese año. Y ahí Jaime me pidió que no volviera al mundo privado, que lo acompañara, que él quería crear un partido político nuevo, un partido político de derecha comprometido con los más pobres del país, que según él no existía, un partido de inspiración cristiana, decía existe la democracia cristiana, pero un partido que ha ido perdiendo esa fuerza y también... y quería al otro lado también. Claro, y un sector más de izquierda, entonces quería en el fondo que... Como diríamos hoy día, me engrupió bien. Yo tenía 23 años, 24 había cumplido, y le dije, bueno, te acompaño. Esa respuesta mía era muy difícil decirle a Jaime Guzmán que no. Era una persona que te cautivaba mucho, era una persona brillante. Me invitó a un proyecto que me tocó una sensibilidad, en el sentido que yo tenía una vocación social muy profunda. Yo había estado en San Ignacio, había trabajado obrero, había ido a las poblaciones, había ido a misiones, en fin, había hecho todo el decálogo jesuita, llamemos, que te genera una formación muy potente y una vocación social marcada. Entonces, bueno, él, no voy a decir las cosas que me decía, pero consideraba que yo tenía los atributos para acompañarlo en este proyecto y me pidió efectivamente que fuera director de la revista Realidad, porque teníamos que cerrarla. Yo la cerré en el fondo, pero era un cargo que de alguna forma me permitía estar en la orgánica que él tenía construida en ese minuto, que era en torno al gremialismo en la calle Suecia. Y cuando le dije que lo acompañaba, bueno, nunca me imaginé que finalmente iban a ser 30 años y iba a generarse este liderazgo que se generó en torno a mi trabajo político. Ahora, en eso fue decisivo el tema poblacional, porque... No, para mí fue decisivo. A mí, yo nunca voy a olvidar esas palabras. Quiero que me acompañes a crear un partido de derecha comprometido con la pobreza, que derrotemos la pobreza. Para mí eso fue lo que me cautivó. Aquí tenemos un documento, el Mercurio, del 14 de enero del año 84. Seguiremos disputando las poblaciones al comunismo. Y entre los que estaban a cargo de este baile estaba un señor que se llamaba Pablo Longueira. Dijo en ese acto que ese acto tiene el simbolismo de haber sido efectuado luego de la lamentable jornada de protesta, iniciativa que es fácil de incitar. Y tú, Luis Cordero y otros estuvieron a cargo de ese proyecto poblacional de la UDI, que a la larga fue no solo poblacional, sino que tuvo una dimensión cultural, electoral. No, fue un compromiso muy profundo. Obviamente que era un proyecto político, pero aquí hubo gente muy comprometida. Fuimos a los sectores populares del país en un momento muy complejo, porque siendo obviamente un partido, no era partido, no era un movimiento vinculado al gobierno militar, en los sectores populares había una agresividad muy grande. En aquellos lugares donde nosotros íbamos conformando estos comités populares o en las zonas populares del país, hubo dirigentes de gran
gran categoría, como Alfredo Galdame, en fin, muchos dirigentes poblacionales que nosotros fuimos capturando, formando, organizando, Simón Llévenes por de pronto. Entonces, hubo una épica muy potente, un compromiso, yo diría, con un sentido ético, con un sentido muy profundo socialmente, y en el fondo lo que nos planteó Jaime en su minuto y lo que nosotros tratamos de construir era enfrentar la lucha de clase. Esa era nuestra motivación política, o sea, ir al mundo popular y decirle al mundo popular, mire, con la economía social de mercado, con nuestras ideas, son ideas para ustedes, para que haya un mundo de oportunidades, para que salgamos de la pobreza, en fin, nos volcamos con una pasión enorme. Nosotros tuvimos años muy intensos viviendo en los campamentos, las poblaciones, y eso generó mucha mística, mucha convocatoria, hubo mucha gente que se comprometió, y la gente del mundo popular muchas veces, no muchas veces, en gran medida casi todos los comités eran agredidos, los dirigentes, la gente que se vinculaba a nosotros, porque, bueno, otra cosa era estar en el terreno como nosotros estábamos y estuvimos durante toda esa década del año 80. Ahora, ¿por qué, para terminar una pregunta que me hiciste tú, por qué yo estuve dentro de los 6 fundadores no teniendo ninguna condición para estarlo? Porque el gremialismo tenía una trayectoria obviamente mucho más larga y con dirigentes mucho más potentes que lo que yo era en esa época, pero de alguna forma lo que se hizo, ¿por qué fuimos 6? Porque Jaime trató de representar, cuando estuvimos elaborando la UI, llamemos, haciendo la declaración de principios, Jaime en ese periodo también tuvo hepatitis, vino la apertura política para que nos ubiquemos en el año 83. ¿Te fijas? Entonces hubo toda esta apertura política y él encontraba muy decepcionante para un país que, habiendo vivido la crisis institucional que se vivió, volvieran exactamente los mismos partidos políticos que habían sido incapaces de solucionarla antes del 73. Entonces hubo un sentido de urgencia de hacer muy rápido esta declaración de principio porque él quería dar una señal. Me acuerdo que la lanzamos como el 18 de septiembre, pero entre medio Jaime con hepatitis, Lucho Cordero corría con esta declaración y la chequeaba entre varios. Se murió Miguel Kast. Murió Miguel Kast por de pronto, que hubiera sido uno de los fundadores. Y entonces las 6 personas representamos distintos momentos o afluentes, llamémoslo, de este proyecto que Jaime había reclutado en distintas etapas desde la década de los 60 cuando parte con el gremialismo. Entonces, don Sergio Fernández representó a la civilidad del gobierno militar, don Guillermo Elton a los gremialistas de la época de la Unidad Popular, un gran dirigente y extraordinaria persona, ambos. Javier Leturia fue el último presidente de la FEUC del año 73, todo el tema de los mineros. Luis Cordero, que había sido director nacional de la Secretaría de la Juventud. Jaime y yo, que representaba el gremialismo de la Chile, que era muy incipiente y que de alguna forma se había generado después del trabajo de muchos, pero yo me convertí un poco en la figura más emblemática en ese minuto, habiendo estado en ingeniería y después en la federación. Y Jaime me pidió que no volviera al mundo privado a fines del 82. Entonces, las 6 personas fueron un poco elegidas de esa forma, habiendo obviamente dirigentes con mucho más historia y trayectoria que la que yo tenía en ese minuto, pero cada uno aportó afluentes distintos a este nuevo partido que Jaime quería crear. Y el partido era un partido de derecha, comprometido con el mundo de la pobreza, un partido de inspiración cristiana, en fin, era un partido que tenía... Popular, de inspiración cristiana, partidario de una sociedad libre. Exactamente, eran 3 principios más un cuarto, que es para mí tan importante como los 3, y en esa categoría siempre lo anunciamos, que era un nuevo estilo de hacer política. Y nosotros fuimos muy coherentes con ese nuevo estilo durante muchas décadas, que hoy día obviamente no existe nada de ese nuevo estilo. Pero había mucha mística, mucho entusiasmo y había relato. Pero también había muchos mitos sobre ustedes. Las últimas noticias de 1985, que se repiten en el Mercurio del 88. ¿Qué es lo que es la UDI? Unos responden alabándolo, unión de inteligentes. Otros dicen, criticándolos, unión de intransigentes. Ellos dicen,
Unión Demócrata Independiente. ¿Qué te dice esto? Porque algo de eso hay, se crea... Hay un poquito de todo. Hay un poco de todo, ¿no es cierto? Sí, claro, hay un poco de todo. En general, a ti te pasa que nosotros era un movimiento muy joven, ¿ya? Y cuando eres joven y estás en esa etapa de tu vida y te vuelcas al mundo político, actúas muchas veces con soberbia, con esta actitud que ahí se señala. También, obviamente, Jaime era una persona brillante y yo, una de las cosas que más valoro a Jaime es que, siendo tal vez de las personas más brillantes que yo he conocido, era una persona que siempre quiso buscar, me excluyo porque es un comentario que puede ser medio feo, porque yo soy reclutado por él, pero siempre buscó reclutar a los mejores, a gente tanto más inteligente que él. Son muy pocos los políticos que están dispuestos a convocar gente porque no, este que me hace sombra. Jaime no tenía, muy por el contrario, ninguna de esas debilidades y reclutó mucha gente, y reclutaba gente valiosa, inteligente, preparada. Él le dedicaba mucho tiempo. O sea, había una persona que no pensaba como nosotros, él le destinaba tiempo y iba a la persona. Entonces iba captando personas que él estimaba que eran personas potentes, inteligentes, preparadas, un aporte, y que sería un lujo tenerlo en el servicio público. Jaime fue un gran pescador de hombres, llamémoslo así, en su lógica, para el servicio público. Es la doble lógica, por eso te uso esa palabra, porque a mí me reclutó en esa doble lógica. Claro. Pero también era una persona que esa era su motivación, reclutar gente, buenos servidores públicos, y siempre ponía un ejemplo que hoy día importante, dado lo que está ocurriendo en Argentina, que siempre decía, yo me acuerdo en estos grandes encuentros que se hacían de dirigentes de todo Chile, de distintas universidades, en el fondo, Argentina tarde o temprano pagará el costo que su élite se desentendió de los asuntos públicos, porque se dedicó al polo. Y estas eran frases históricas de Jaime que en el fondo mostraban lo que le ocurrían a los países cuando la gente más preparada o la gente privilegiada de alguna forma, porque tuvo acceso a niveles educacionales, no le devolvía a su país en el servicio público. Entonces te tocaba fibras que era muy difícil decirle que no. Ahora, como hoy día dicen, no eran 30 veces, eran 30 años. Yo nunca pensé que esa decisión de acompañarlo iban a ser 30 años. Pablo, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos luego con la transición, el año 87 al 90, que es decisivo en todo este proceso. Volvemos aquí en Bio Bio TV, Chile 1989-2019. Bio Bio TV, entrevistas y puntos de vista. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Estamos conversando con Pablo Longueira en Historia de 30 años, Chile, 1989-2019 en Bio Bio TV. Pablo, te quiero llevar esos 3 años decisivos que son del 87 al 90, cuando se inaugura la Cámara de Diputados, en la que tú fuiste parte. Y lo primero que quería preguntar brevemente, ¿por qué fracasó el proyecto Renovación Nacional? Porque se hizo una convocatoria a unir a la Unión Nacional de Andrea Lamán, al Frente Nacional del Trabajo de Sergio Nofrejarpa, la UDI de Jaime Guzmán. Se unieron, pero al poco tiempo esto explotó. Yo sé que tú eras contrario a esa unión. ¿Cómo lo resumirías tú? Mira, para mí fue el error político que yo le reconozco a Jaime.
yo le advertí, nosotros llevábamos ya a esa altura 5 años dedicados intensamente al mundo popular, a las poblaciones, a formar dirigentes, porque yo siempre le dije, no está preparada la derecha para recibirnos, Jaime. Nosotros habíamos, en ese periodo, nosotros teníamos un trabajo muy intenso en el mundo popular, ¿ya? Habíamos conformado ya comités en todos los sectores populares de Gran Santiago, en muchas regiones del país, y más bien la UDI tenía el desgaste natural de un gobierno militar que había durado a esa altura cerca de 15, 17 años, y sorpresivamente, de la noche a la mañana, cuando se va a promulgar, o estaba muy próximo a promulgarse la ley de partidos políticos, la Unión Nacional, como tú mencionaste, de Andrea Lamán, hace un llamado público, sorpresivamente, que se autodisolvían, y llamaba a autodisolverse al Frente Nacional del Trabajo, que era la agrupación de Jarpa, y la Unión Nacional, la UDI, que éramos nosotros, y que conformáramos un gran partido político, ahora que se iban a legalizar los partidos políticos. Y bueno, a los 2 días, no recuerdo bien, pero al día siguiente, 2 días después, se autodisuelve el Frente de Trabajo y se genera una presión muy grande, y Jaime siente una presión muy grande de ir a esa unidad, ¿no? Y efectivamente, tal como tú dijiste, yo siempre le dije que no debíamos hacerlo, porque creo que la derecha chilena no estaba preparada para recibir a una estructura poblacional, porque la derecha chilena es una derecha muy clasista, afortunadamente hoy día algo menos, pero rotea. Yo no soporto que se roteen a la gente. Entonces yo venía de una formación familiar y ignaciana, con una mirada completamente distinta a la que yo observaba en ciertos sectores de la derecha. Entonces le dije, esto no va a cuadrar. Y bueno, y yo por de pronto le dije, mira, yo hasta aquí llego, ¿eh? Entonces al final fue convenciendo a algunos que también estaban muy críticos, y bueno, llegó un día a mi casa y me dijo, mira, ya todos están dispuestos a la unidad, si tú no vas, no vamos. Eso como un chantaje. ¿Sí? Claro, no, se lo dije, esto es un chantaje moral. Le dije, Jaime, ¿quién soy yo para que la derecha no se una? Le dije, mira, yo feliz los 5 años que dediqué al mundo popular, no te voy a reprochar nunca nada, muy por el contrario, fue una tremenda experiencia, y yo vuelvo al mundo mío, a la ingeniería y a mi profesión, y a mi vocación, finalmente. Bueno, perfecto, no vamos, no. Entonces, yo contrato esto muy absurdo, pero bueno, así convencíamos en aquella época, y yo convencía mucho después así también, así que no tengo mucho que reclamar a esta altura de la vida. Pero bueno, finalmente obviamente que le dije, bueno, Jaime, si así lo estás planteando, tenemos que ir, ya, y fuimos. Y ocurrió lo obvio que iba a ocurrir para aquellos que habíamos estado en el mundo popular, en que esto no iba a resultar. ¿Por qué? Porque también la historia del gremialismo de Jaime era una historia de mucho trabajo, de conformación de cuadros, de equipos, de personas, de profesionales. Entonces, finalmente, no éramos 3 partidos, sino que la UDI aportó prácticamente el 90% de la militancia a este nuevo conglomerado. Y bueno, y ocurrió algo muy inesperado, que se formó, acuérdate, el presidente era don Ricardo Rivadeneira, independiente, y Gonzalo García, el secretario general, Gonzalo, y finalmente los otros 3 vicepresidentes fueron los 3 líderes de cada partido, Alamán, Jarpa y Jaime. Y a los pocos meses renunció don Ricardo y renuncia además en favor de Sergio Onofre Jarpa. Claro. Entonces, a la vuelta a los meses de este proyecto, Jaime se ve involucrado en que su proyecto político, muy coordinado también con los Chicago, obviamente, porque, bueno, ya lo dijimos, si hubiera estado Miguel hubiera sido parte, obviamente, de esos 6 o 7 que hubiera formado la UDI. Entonces,
bueno, se ve atrapada esta expresión que había construido Jaime por décadas, de los años 60, y trabajado en estos afluentes que llegamos a vernos bajo este alero de don Sergio, que después terminamos todos muy amigos de él, pero en esa época no era así. Era como volver a la democracia pre-73, de alguna manera. Completamente. Entonces, en un momento dado, bueno, venían las elecciones y Jaime me pide, en un minuto dado, me dice, quiero que tú seas mi jefe de campaña. Yo la única forma que tengo de salvar lo que yo he hecho o lo que quiero hacer en el proyecto es que yo sea el presidente de este partido. Y quedé nominado como jefe de campaña de esa elección interna. Y bueno, después empezaron a hacer las trampas y todo lo que salió en la prensa. ¿Por qué? Porque ganábamos lejos y Jaime era el presidente, hasta que primero me sancionaron a mí, después lo echaron a él, y la expulsión de Jaime de alguna forma solucionó el tema, porque tuvimos que desafiliar a todos los militantes del mundo popular y por todo Chile, y volver a constituirnos como UDI, y ahí nos pilla el plebiscito, y ahí formamos la UDI por el sí, para enfrentar el plebiscito como un movimiento. Ahora, a la larga, para la derecha fue mejor históricamente y electoralmente, políticamente, tener dos pulmones, tener dos vías de expresión. Sin lugar a dudas. Renovación Nacional y la UDI. Sin lugar a dudas, pero sí, en esa época a mí, recuerdo, feo que a lo mejor lo diga yo, pero porque este programa lo pueden ver mis nietos, pero a mí me decían el Pungueira, porque yo era un dirigente que había organizado toda esta cosa popular y había un desprecio a nuestro trabajo, había una falta de dignidad a los dirigentes, o sea, era el aceite con el vinagre. Entonces, finalmente, en una expresión política, nosotros, que era bastante predecible, lo que pasa es que hubo una presión muy grande ya para ir a esa unidad. Ahora, tú dices que... Y ahí se autodisolvió la UDI. Es la primera vez. Entonces, bueno, yo creo que fue un error de Jaime, pero al final, afortunadamente, los expulsan, y eso obviamente genera toda la diáspora, y nos fuimos a enfrentar el plebiscito. Pablo, tú dices que la UDI era el que aportaba más militante. Yo tengo la impresión que es así, pero en la región metropolitana, y probablemente en Concepción, porque cuando vienen las elecciones parlamentarias, la UDI es el hermano chico de Renovación Nacional en términos electorales, en términos de presencia nacional. En una región como la mía, en la cuarta región, la UDI prácticamente no existía. Y lo mismo pasa en ciertos sectores agrícolas del sur y en otros lados. ¿Cómo fue vivir la candidatura de Guzmán en el 89 y la candidatura de los varios en torno a 30 años que acompañaron a este esfuerzo de armar el partido? Esa primera elección, nosotros alcanzamos a constituirnos para enfrentar como militantes, porque si no, no hubiésemos tenido partido, tampoco hubiéramos podido presentarnos a esas elecciones. Entonces, finalmente, en las primeras elecciones, la primera elección en el año 89, después del plebiscito del sí y el no del 88, nosotros teníamos expresiones no solamente en Gran Santiago, que obviamente que lo teníamos. De hecho, cuando hubo elecciones internas en Renovación Nacional, nosotros ganamos todas las comunas de Santiago. ¿Te fijas? Salvo el Barrio Alto, creo, pero en general todas. Y en parte donde había movimientos gremiales que estaban vinculados a Antofagasta, a la Universidad de Antofagasta, por cierto, Valparaíso, Concepción, y obviamente que en la ruralidad nosotros no teníamos buena expresión, pero habían buenos dirigentes que habían sido gremialistas en la Universidad Católica, pero que finalmente muchos de ellos se quedaron en Renovación. Algunos se quedaron, no muchos, algunos se quedaron en Renovación Nacional. Podría mencionar a varios, digamos, que se quedaron ahí habiendo sido, entre comillas, gremialistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunas regiones la UDI no era fuerte y no daba para estar creando dos partidos políticos en 8 minutos, entonces algunos dijeron, mira, yo me quedo aquí y se quedaron, como ocurrió con algunos importantes, que después fueron diputados. Entonces vino la primera elección y fue muy compleja las negociaciones, muy compleja. Yo tengo los peores recuerdos de esas negociaciones, que fueron muy duras porque... hoy día es muy fácil existir como partido político, hoy día hay un callamperío político, estamos en una situación completamente al revés de la que vivíamos en esa época, porque antes existir con el sistema binominal era muy complejo. Entonces vino la primera elección y nosotros no teníamos candidatos con más de 40 años, porque en esa época, recordemos que para ser candidato a senador el requisito era 40 años, que después se bajó a 35. Tenían 2 o 3 nomás, pues. 3 tuvimos, no teníamos más, claro. Que fue Jaime, que no cantó área, y Germán Chadwick.
y ganaron 2, Germán no ganó en la cuarta, y en el resto no teníamos. Y nosotros defendimos 2 cupos de independientes, que fue don Beltrán Urenda en la quinta costa y don Edmundo Luchans en la quinta cordillera. El resto, Renovación se quedó, fue el único partido que en esa elección tuvo 2 cupos de candidatos a senadores en muchas circunscripciones del país, y por cierto se quedó también porque nosotros no teníamos podíamos, si nos daban los cupos, juntar gente y tú tenías el cupo, pero Jaime, nosotros en esa época tomamos la decisión de crecer con la gente formada por la historia de Jaime. Entonces nosotros teníamos en ese minuto 30 personas con edad para ser candidato a diputado, pero no tenían edad para ser senador. Porque el grueso teníamos en torno a los 30 años. Yo tenía 29 cuando fui candidato la primera vez, muchos 30, algunos 31, pero por ahí estaba la franja de la dirigencia nuestra de esa época. Entonces, nosotros pedimos 30 cupos y los senadores ya te lo expliqué. Entonces, finalmente, bueno, sacamos 2 senadores y 14 diputados en la primera elección. Entonces era un partido muy joven, un partido que estaba en crecimiento, un movimiento político que de alguna forma no llegaba a su madurez, y así tuvimos que enfrentar la primera elección. Y se veía bastante homogéneo esa Cámara homogéneo. y ese muy Senado. Homogéneo. Pocos, pero alineados. Sí. Ahora, la UDI vivió un momento que no ha vivido ningún otro partido en democracia desde 1990, que fue el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Cómo lo viviste tú personalmente y qué significó para el proyecto colectivo Unión Demócrata Independiente? Bueno, imagínate lo impactante que yo estaba efectivamente ahí en Suecia cuando alguien gritó, atentaron contra Jaime, y bueno, yo nunca me imaginé la magnitud del atentado. Nosotros estábamos muy expuestos, yo he vivido también unos atentados en sectores populares, o sea, estábamos todos muy expuestos. Nos habían asesinado a Simón Llévenes, que había sido un golpe muy duro, y recuerdo incluso ese día que Jaime nos invitó a comer a su casa cuando despedimos a Simón, y estaba Luis Cordero, Andrés Chadwick y yo con las señoras, y él dijo, bueno, el siguiente, uno de los que está aquí, continuamos o no con la UDI. Así esto uno lo cuenta, no sé si para demostrar lo irresponsable que éramos o no, pero muestra el compromiso, y todos dijimos, seguimos adelante, y fue Jaime 5 años después, ¿te fijas? Y fue un golpe durísimo, pero ahí tuvimos el muy buen liderazgo jovino esa noche, que nos invitó, nos fuimos toda a la casa de él, estuvimos toda la noche ahí, y esa misma noche nos comprometimos todos. Entonces, esta historia de 30 años, porque todas estas cosas, estos compromisos personales, de alguna forma nos fueron involucrando. La muerte de Simón a mí me impactó mucho, porque yo me sentía responsable con otras personas, obviamente, pero tenía un liderazgo ahí de todo ese trabajo que estábamos haciendo, y el riesgo que unía personas, que corrían las personas que asumían nuestras banderas en el mundo popular. No era fácil enfrentar al Partido Comunista en las poblaciones, ¿te fijas? Y además en un periodo que, recordémoslo, un periodo de una crisis económica tremenda, porque nosotros fuimos a difundir la economía social de mercado en el mundo, las poblaciones del país, en el mundo popular, cuando la crisis de la economía social de mercado estaba en el suelo, con una cesantía de 30-35%, con el PEM, el POG. Entonces era una época muy, muy compleja, muy, muy dura, muy polarizada. Y bueno, vino este asesinato que nos comprometió a todos a seguir con el proyecto adelante. Y bueno, fue impresionante. A mí me encargaron que estuviera a cargo del funeral, que no es fácil hacerte cargo de una situación como esa, además con la carga emotiva que significaba, y la adhesión popular fue de una masividad impactante. El funeral fue increíble. Tuvimos que mantener la iglesia abierta 24 horas, la cerramos la noche para hacer aseo, pero habían filas y filas de gente todo el día, bien impresionante. Ahí uno observa, lamentablemente, cuando pierde estos líderes, muchas veces el cariño que tienen en la gente. Pero bueno, Jaime siempre nos decía que iba a ser una persona, una vida corta, en fin. Él tenía pánico a ciertas formas de cómo morir. Él intuyó esto.
Esto es importante recordarlo. A nosotros esto voto, vino ¿no? después del rechazo nuestro a los indultos a los terroristas, y él nos prohibió a los 14 diputados hablar en esa sesión. Él fue el único que habló en representación de la UDI. Para concentrar los costos. No, y él nos dijo, ninguno de ustedes, porque todos ustedes tienen familia. Así nos dijo. O sea, él intuía... Jaime Guzmán era soltero para los claro, auditores era que no lo saben. efectivamente, y nos prohibió que en ese plenario, Congreso Pleno, hablaran diputados. Entonces, él fue el único orador nuestro. Nosotros, obviamente, todos votamos en contra de ese indulto. Fuimos los únicos. Y bueno, y él intuía que esto tenía un riesgo para él, y ocurrió, lamentablemente, el día lunes, su asesinato. Lunes 1 de abril de 1991. Ahora, yo te diría que también, Jaime, hay un episodio que no quiero dejar pasar, porque para mí es de los episodios, del punto de vista de la transición chilena, el segundo más importante. Para mí hubo dos episodios decisivos en la transición chilena. Uno que fue cuando la oposición al gobierno militar decide participar en el plebiscito. El 88. Yo eso lo considero una decisión trascendental para haber tenido la transición que tuvimos. Ahí hubo liderazgo, hubo coraje, y finalmente jugaron y confiaron en ellos y participaron en el plebiscito. Afortunadamente el plebiscito fue transparente y el resultado todos lo conocemos. Y la segunda decisión para mí fundamental en la transición fue el acuerdo que Jaime impulsó para nombrar a don Gabriel Valdés presidente del Senado. A nosotros eso, yo me acuerdo, a mí yo recién había sido elegido diputado en San Bernardo. A mí me gritaban los partidarios en la plaza pública de San Bernardo. No te voy a decir en este programa lo que me gritaban, pero traidor lo puedo decir. De todas las otras cosas anexas a la tradición. Pablo, vamos a quedar aquí, hacemos un pequeño alto y volvemos con el crecimiento de la UDI en los años 90 hasta ser el partido más grande de Chile el 2001. Volvemos de inmediato en Historia de 30 años, Chile 1989-2019 en Bio TV. El trasnoche de la radio es compañía, información e entretención. Te esperamos cada madrugada con lo mismo de siempre, la calidez que necesitas para iniciar un nuevo día. Todo esto y mucho más por el trasnoche de la radio en Bio y todas sus plataformas. Estamos conversando con Pablo Longueira en Bio TV, en nuestro programa Chile 1989-2019, Historia de 30 años. Pablo, bajo la conducción de Jovino Novoa, que precede a la tuya, la UDI se convirtió en alguna medida en el partido más grande de la oposición en la elección del 97, en la senatorial. Le fue bien en casi todas las regiones. Claro. Y en segundo lugar, tiene a la figura más popular del país, que es Joaquín Lavín. ¿Cómo vivieron esos años 90 en que ya es un partido un poco más maduro, pero además crece con las ventajas que ello tiene y los riesgos que tiene? Mira, cuando nosotros situamos de nuevo en esa primera elección, ya lo mencioné, se eligieron 2 senadores y 14 diputados. Éramos una bancada muy chica, con Renovación Nacional, que había tenido todos estos cupos que ya mencioné. Por lo tanto ellos tenían alrededor de 13, 14 senadores y como 30 y tantos diputados. O sea, éramos
un partido muy, muy pequeño dentro de la oposición, ¿ya? El acuerdo de don Gabriel Valdés como presidente del Senado creo que marcó mucho el estilo que Jaime le quiso dar a la UDI, de ser un partido que liderara acuerdos relevantes por Chile, ¿eh? Y vino su asesinato, pero antes de eso, te diría como en junio del año 90, un día me pidió que nos juntáramos, bueno, conversábamos todos los días prácticamente, que nos juntáramos y él me dice, quiero que planifiquen la UDI para adelante, ¿eh? Yo era un poco el ingeniero en estas cosas, en un mundo en que la ingeniería no es la profesión que domina. Entonces yo le dije, mira Jaime, no hay ninguna viabilidad para este proyecto que tú has hecho. O sea, aquí está la UDI, tú tienes veterinarios, ingenieros comerciales, profesores, abogados, ingenieros agrónomos. Era una mezcla muy curiosa la que de alguna forma Jaime había convocado en todos sus años, y estos eran los diputados en general. Entonces le dije, mira, este partido no tiene ningún destino. O sea, si yo estuviera al otro lado de Renovación, tú no pasas el 93, le digo yo. Porque tienen 33 diputados, 13 senadores. Este partido, le digo yo, no existe si no hay un candidato presidencial para el 93. O sea, no me digas a mí que planifique algo. Aquí falta algo esencial. Un candidato presidencial. Si no tenemos, no pasamos el 93. Entonces... ya, me dijo tú que sí, muy decisivo lo considero. Perfecto, me dijo, está resuelto, me dijo, si yo tengo que ser candidato, soy candidato al 93. Yo creo que esto es la primera vez que cuento todo esto, ¿no? Eso es notable, sí, no lo había escuchado tal sí, cual. Sí, no, lo tenía reservado para las memorias que nunca voy a escribir, pero entonces, ya, yo para adentro, escucha, el candidato, pero ya, bueno, Jaime... Ya, está resuelto, perfecto, tú eres candidato, ok, ya, yo voy a planificar, te voy a estructurar esto. Y 3 meses después de esto, aproximadamente, un día nos invita, un jueves, creo que fue, un miércoles, porque siempre los lunes era el mismo grupo, todos los lunes, y llegamos al departamento y estaba don Gabriel Valdés, y me dice, le presento a nuestro candidato presidencial para el año 93. Gabriel Valdés. Don Gabriel Valdés. Todo esto quedó Gabriel Valdés, el presidente del Senado. El presidente del Senado, y era nuestro candidato presidencial. Bueno, todo ok. Imagínate, o sea, mudo, conversando esto, obviamente el más feliz de todos era don Gabriel. Y él se entendía con Jaime, este es nuestro candidato, este es el presidente que Chile necesita. Que obviamente había hecho y estaba haciendo una gran presidencia del Senado y sin lugar a dudas, un tremendo político. Bueno, ya, ese era nuestro candidato presidencial. Y esto no prosperó porque asesinaron a Jaime en abril. Incluso me acuerdo que conversamos, bueno, y si no te apoya, no te lleva la BC, te llevaremos nosotros. Toda una cosa de ciencia ficción, lo podríamos llamar hoy día, pero bueno, así era Jaime, ¿eh? Porque estas son facetas que demuestran su compromiso por el país. ¿Te fijas? Si teníamos que irnos a la aventura, piensa lo que nos dijeron a nosotros y lo que nos gritaban por haberlo apoyado para que fuera presidente del Senado. O sea, nosotros nos acusaban de traidor y varias otras cosas más, como ya lo comentamos. Entonces, bueno, ocurrió lo que todos sabemos, eso nos siguió con el asesinato de Jaime y nos encontramos en el año 93 ya con estas 2 candidaturas en ese minuto, que eran de Sebastián Piñera y Evelyn Matei, que no pudieron prosperar por la Kioto, ¿te acuerdas? Renovación. En fin, entonces nosotros seguimos avanzando en nuestro proyecto, sorteamos bien esa vuelta, que no fue fácil sortearla, porque finalmente terminó Arturo Alessandri, ¿te acuerdas, de candidato? Después de una precandidatura de Jovino Novoa. Después de la precandidatura levantamos la de Jovino para tener capacidad de negociación. En fin, tuvimos que hacer muchas cosas para de alguna forma sortear esa elección y poder crecer parlamentariamente. Y ahí, bueno, también con el asesinato de Jaime, acuérdate que no tuvimos un senador porque don Bertrán entró a la UDI, en reemplazo a Jaime, don Sergio Fernández también, que era designado, se incorporó. Entonces al final, y después tuvimos un crecimiento, no recuerdo bien cuántos senadores, cuántos diputados, pero mira, hay una cosa muy importante, porque yo muchas veces la gente te dice hoy que hay que volver a esa UDI, pero para volver a hacer esa UDI hay que echar gente.
Jaime, nosotros siempre discutimos si hacíamos crecer la UDI con nuestros equipos y nuestros cuadros o la ampliábamos y recibíamos a todo el mundo. Nunca lo aceptamos, nunca nos fuimos por ese camino y preferimos un camino largo con gente preparada por nosotros, ¿ya? Por los cuadros, por la capacitación y la formación que teníamos. Y no este crecimiento, y Jaime siempre decía, y nosotros también, porque al final tú te tienes que hacer cargo, Alejandro, que yo fui 6 años presidente de la UDI, a pesar que querían que continuara, no seguí. Tú presides una colectividad de un señor que la fundó, y que la fundó con un espíritu, con un objetivo, con principios, con un estilo, con una coherencia, con una ética. Tú no eres presidente de cualquier partido, yo nunca lo sentí así, ¿ya? Y obviamente que no es así. Es muy distinto cuando tú eres Para aclarar un poco eso, ¿cómo llegaste tú a ser presidente de la UDI? ¿Era el candidato natural después de Jovino o cómo se resolvían las cosas? Pues no había elecciones. Mira, es que todo ese periodo nosotros resolvimos las cosas. ¿Por qué las pudimos resolver así? Porque en general la conducción de la UDI fue bastante exitosa, ¿ya? Entonces había un cheque en blanco, llamémoslo así, de nuestras bases, los militantes, los dirigentes de la UDI, a esa altura concejales, alcaldes, diputados, senadores, en esta conducción. Y esta conducción siempre fue una conducción en que todos estábamos disponibles a estar donde correspondía estar. ¿Te fijas? Entonces, a un minuto dado, Pablo, lo mejor es que tú seas presidente de la UDI. Bueno, ya, estábamos todos tan involucrados y tan comprometidos con sacar adelante este proyecto después del asesinato de Jaime. ¿Y ese grupo quién estaba? No, ese equipo estaba... ¿Los llamados coroneles? Chávez, claro, los más conocidos como coroneles, digamos. Chávez, Juan Antonio Coloma, Jovino, después se fueron incorporando distintas personas, de alguna forma Julio Tipo, que fue presidente, Joaquín Lavín, en fin, Hernán Larraín, bueno, el grupo conductor, que quedó un poco graficado en este cuento de los coroneles, ¿te fijas? Que nunca nos ascendieron a generales, pero quedamos ahí, ¿no? Entonces, esa conducción, de alguna forma, y también se fue personalizando de mala forma en Jovino y en mí, en que nos fuimos, de alguna forma, nos alternamos en un periodo a las presidencias. Recuerda que yo salí y vino, bueno, me tocó enfrentar el caso de Espinia con Jovino, entonces después dijimos, Jovino tiene que ser presidente para demostrar que no nos van a obligar, entonces al final hubo fue Jovino, después fui yo, Jovino, después vino Hernán, en Julio, antes. Pero siempre todos estábamos disponibles, ¿ya? Yo me entra una duda de lo que tú narras, no en esta última parte, sino que en la penúltima. Pero tú dices, mira, no vamos a crecer inorgánicamente, vamos a crecer con nuestros cuadros y con nuestra formación. Pero hay dos cosas que ocurren en el 2000 y 2001 que un poco alteran ese mensaje. Uno, vamos al 2000 primero. La elección de Joaquín Lavín, el 99-2000. Joaquín Lavín era una figura notable desde el punto de vista electoral, lo reeligieron de una manera nunca vista en Las Condes, acompañó a los candidatos a senadores el 97 en todo el país y finalmente llevó a esta campaña del 99-2000, la campaña del cambio, cuando empató con Ricardo Lagos y dejó a la derecha las puertas de la moneda. De hecho, tú tienes una declaración por ahí, algo así como hoy día se eligieron 2 presidentes de la República, Joaquín Lavín el 2005 y Ricardo Lagos el 2000. Eso era una apuesta por tener una mayoría nacional que no necesariamente pensaba como ustedes. No, yo diría que sí, es importante todo ese periodo que tú estás describiendo, porque nosotros en la UDI, en esta planificación, nosotros éramos muy rigurosos en nuestra planificación histórica. Nosotros teníamos programas quinquenales cada 5 años y los revisábamos cada 2 y nos íbamos nosotros autoevaluando en nuestra conducción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya que mencionan lo de Joaquín Lavín, nosotros la decisión de que Joaquín Lavín permaneciera en Las Condes era decisión tomada por nosotros en la conducción,
y se decidió mantenerlo fuera porque hubo un momento que había una senatorial importante y obviamente él ganaba, pero dijimos, mantengamos con Joaquín todas estas conversaciones, Joaquín, sigan las Condes, que vaya Carlos Bombal y Jovino, en fin, y distribuíamos esto, porque todos estábamos disponibles para los proyectos que fuera mejor para este colectivo, ¿no? No habían proyectos individuales, y esa es la gran diferencia de lo que hay hoy día. La UDI hoy día es una sumatoria de proyectos personales. En esa época estábamos todos disponibles y cada uno estaba donde tenía que estar. Si a ti te decían, mira, es mejor que sea secretario general. Yo tuve 20 años en la conducción de la UDI, porque traté varias veces incluso de no estar en la directiva, pero al final querían que estuviera, bueno, y fui prosecretario. ¿Tesorero parece? No, tesorero nunca, pero fui prosecretario, fui secretario general, vicepresidente, presidente. Tuve 20 años en todo ese periodo en la UDI, ¿te fijas? Que yo no lo considero sano, pero bueno, así fue la historia nuestra. Y Joaquín Lavín tomamos la decisión que tuviera esta proyección presidencial, que era inédita en ese minuto, desde el gobierno comunal. Y que fue muy exitosa. Pero la verdad es que cuando iniciamos la campaña por el cambio, esta caminata, que fue una idea de él, que de irse 6 meses y no pasó por Santiago, partió a Chucará y terminó en la Antártida. Finalmente eso tuvo un impacto enorme, pero nosotros siempre pensamos en invertir en una persona porque no había ninguna posibilidad de ganarle a Ricardo Lagos, ninguna. O sea, cuando partió la caminata al cambio fue el día siguiente, después de la primaria de la concertación entre Ricardo Lagos y don Andrés Saldívar, en que la gente no sabía si había ganado la primaria o la había ganado la presidencia. La encuesta eran 69-21, me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, partimos en esta aventura con Joaquín Lavín, que fue para mí lejos la mejor campaña que ha existido. Yo no he participado en una mejor campaña que esa, y que terminamos en este empate, te fijas, inesperado, y que... bueno, estuvo, como lo dije ahí, no ocurrió lo segundo, pero la verdad es que esa fue la sensación que quedó instalada. Mira, aquí ganó Ricardo Lagos, el presidente, pero hay otro que... Y ahí nosotros tuvimos varias reuniones, me acuerdo, con un grupo bastante grande, de dónde debíamos conservar este liderazgo de Joaquín Lavín. Y analizamos todas las alternativas que se te pueden ocurrir, desde irse al extranjero, estudiar de nuevo, irse a la universidad, irse de alcalde de una región, todas, porque tú tenías un candidato que estaba dispuesto a hacer cualquiera de las locuras que se ponían, y finalmente optamos por Santiago. Y que fue un error, finalmente. ¿Por qué? Porque es un municipio muy complejo, mucha burocracia, muy quebrado en esa época, dependía mucho del gobierno regional y del gobierno nacional, digamos. Y también lo otro que ocurrió es que el periodo era 6 años, no 4. Claro. Entonces tenías que conservar este liderazgo presidencial por 6 años y ahí vino un desgaste entre la gestión de Santiago, te fijas, un municipio quebrado, sin ningún recurso, sin ninguna cooperación ni colaboración, obviamente, con el gobierno central. Entonces ahí vino la caída de Lavín y ahí emergió Piñera y ahí surgió todo mal. Pero yo quiero rescatar el aporte de Joaquín Lavín, porque si tú miras históricamente, nosotros nos pegamos un salto como sector político, ya con 2 grandes partidos conformados, la UDI, incluso te diría, aunque posteriormente pasó a ser el partido más grande de Chile, pero ya en ese minuto, en la elección del 2005, de la elección del 95, nosotros tuvimos un salto senatorial muy grande. 97. El 97. Y ahí tuvimos un crecimiento importante que quedamos, te diría, no sé si más grande que Renovación en ese minuto, pues creo que sí. Y después, obviamente, en el año 2001 nos convertimos en el partido más grande del país. Pero nunca fue nuestro objetivo que fuéramos el partido más grande. Muy por el contrario, Jaime siempre sostenía que era preferible ser pequeño pero influyente. Nosotros queríamos ser influyentes en política. Para Jaime lo importante era influir, no era el tamaño, ¿ya? Si eres más grande, influyes, fantástico, pero si por ser grande va a disminuir tu influencia, es mejor ser chico. Entonces, cuando uno lideraba la UDI, bueno, lideraba un equipo humano. Entonces, cuando vino, no sé, varios acuerdos que no fueron fáciles para el mundo nuestro, bueno, la gente de la UDI respondía y ese estilo se marcó. Entonces hubo un estilo de hacer política, una coherencia, hubo una ética, hubo una entrega
muy, muy grande de mucha gente, y eso fue la gran fortaleza de todo ese periodo de la UDI. Pablo, se nos ha ido el tiempo. Impresionante, porque podría seguir hablando mucho rato. Pero este programa espero que siga y que tengamos una segunda reunión en este programa. Quiero hacer un comentario final. Me alegra enormemente que estén haciendo este programa, porque independiente de lo que se pueda decir, la realidad es la realidad. Y estos fueron los 30 mejores años de Chile, y hay que saber rescatar cuáles son las cosas que convirtieron a ese periodo en un periodo excepcional de nuestra historia republicana, donde dimos un salto en la derrota a la pobreza enorme, donde nos abrimos al mundo, transformamos Chile, un mundo de oportunidades. Nosotros, y yo soy un testigo privilegiado de ese cambio en el mundo popular. Entonces, y esto no es obra, por cierto, ni de la UDI, sino que de todo. Grandes gobiernos de la concertación, grandes ministros, grandes presidentes, una amistad cívica al servicio del bien común. Entonces hay muchas cosas que en estos 30 años es importante rescatarlas, porque hay que, en política a nadie le enseña cómo hacer política ni cómo conducir, y lo importante es aprender de las experiencias positivas, y creo que en este periodo hay mucha experiencia positiva, hay muy buenas políticas públicas, son fruto de un espíritu y de una mirada distinta que hizo grande a Chile. Nos convertimos en un referente mundial. Entonces sepamos rescatar de ese periodo con los errores que cometemos mucho, obviamente, y los cometimos, pero siempre pensando en el bien de Chile. Te agradezco especialmente, Pablo Longueira, por habernos acompañado en este programa Chile 1989-2019, historia de 30 años de Radio Bio Bio. Nos vemos en nuestro próximo programa, que estén muy bien.